Bueno, vamos a tomar contacto ahora con Mariano Recalde. Tengo entendido que ya nos escucha. Hoy es el día en que deberá exponer en el Parlamento respecto a la situación de aerolíneas. Recalde, buen día. ¿Nos está escuchando? Sí, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Básicamente, o seguramente algunas de las preguntas tendrán que ver o estarán enfocadas en el tema, en la cuestión económica, digamos, de aerolíneas, ¿no? ¿Por qué es deficitaria? ¿En qué se gasta hoy básicamente el dinero? ¿Es qué? ¿Salarios, combustible? Seguramente es uno de los temas principales, pero la idea nuestra es ir, como vamos una vez por año, a exponer todos los resultados de la compañía, fundamentalmente también los operativos, de cuánto se está volando, a dónde, cuántos pasajeros. Y sobre todo en este contexto yo pedí ir esta semana para aclarar y desmitificar algunas falsedades que se están repitiendo. Prácticamente algunos repiten como loros sin saber. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que Aerolíneas no presenta balances, o que nadie controla el presupuesto que el Estado destina al transporte aéreo, cuando hay controles, pero cruzados de distintas áreas de la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, que está integrada por miembros designados fundamentalmente por la oposición, que no solamente nos controlan, nos auditan y certifican nuestros balances, sino que hasta incluso tienen una oficina dentro del edificio donde yo tengo mi oficina y trabajan todos los días dentro de la empresa, controlando no solamente los números, el balance, sino la gestión. Nos hacen observaciones muchas veces muy constructivas. Dentro del directorio hay una comisión fiscalizadora integrada por miembros de la SIGEN, gente de carrera, incluso una de las síndicas es la esposa de Jesús Rodríguez, un exdiputado, ex ministro de Economía de la Unión Cívica Radical, gente que nos trabaja muy seriamente y controla cada una de las decisiones que se toman en la compañía. Recalde. O el tema del déficit, se tiran cifras al voleo. Esos 20 millones de pesos que se dice Mauricio que pierde Mauricio Macri ayer dijo esa barbaridad con una liviandad y la verdad que una irresponsabilidad. Primero, sin conocer los volúmenes de los costos de la industria aérea, que son altísimos, pero además con un desconocimiento feroz sobre cuáles son los números reales de la compañía, que los puede ver en nuestra página web, donde se publican los resultados, los balances y demás. Pero además, otro dato que la gente ya perdió de vista a la hora de analizar la compañía, que es que el déficit no lo generó el Estado. Pareciera que el déficit lo generó esta gestión pública, y el déficit es un problema estructural que nos dejó la mala gestión privada, las malas gestiones privadas que se hicieron cargo de aerolíneas durante casi 20 años. El Estado, cuando toma la empresa, tenía un déficit enorme, y ese déficit es muy difícil de corregir. Recién, Débora, vos decías cuáles son los costos. Sí, yo le preguntaba si básicamente, porque usted decía que hay costos operativos en lo que es la industria aérea que hay que conocer, claro. ¿Qué es salario, combustible? ¿Dónde está puesto el foco? Para que la gente entienda, ¿qué es el déficit? El déficit es la diferencia entre el costo y el ingreso. Nosotros encontramos una empresa con un costo muy alto y costos fijos muy difíciles de modificar. Por ejemplo, el costo más alto de la compañía son salarios. Sí. Gastamos 12 millones de pesos por día en salarios. ¿Cuántos empleados tiene Aerolíneas, Recalde? Hoy 11.000 empleados. ¿Cómo se reduce ese costo? La única manera es despidiendo gente o bajando salarios. No es una medida que esta gestión vaya a tomar. Por ese lado no podemos ir. El segundo costo más importante, como bien decías, Débora, es el combustible. 10 millones de pesos por día en combustible. ¿Cómo se reduce ese costo? Volando menos, dejando de volar algunos destinos, o sea, usando menos combustible, porque el precio del barril de combustible es internacional. Y la verdad es que no elegimos volar menos, dejar de volar a determinadas ciudades. Por el contrario, lo que elegimos fue subir los ingresos. Y el Estado lo que hizo fue invertir mucho dinero. Es cierto que el Estado decidió invertir mucho dinero, mucho menos de lo que invierten a veces algunas líneas privadas, que también invierten mucho para mantenerse en funcionamiento. Pero el Estado invirtió mucho dinero para poner en valor la empresa y para que Argentina tenga línea de bandera, tenga vuelos a todo el interior, que hoy podamos tener 20 rutas que no pasan por Buenos Aires, que hoy Jujuy, en vez de tener 3 vuelos semanales, tenga 21 vuelos semanales con Buenos Aires, tenga vuelos con Córdoba,
que los argentinos puedan volver a usar el avión. Y hoy, ese camino que elegimos de aumentar los ingresos para cubrir ese costo que nos dejó una pésima gestión privada, viene dando resultados. Vendíamos 5 millones de pasajes cuando nos hicimos cargo al principio, con una empresa en mal estado, y hoy las proyecciones dan que en 2013 vamos a vender 8 millones y medio. De 5 a 8 millones y medio es un crecimiento que cualquier ejecutivo de empresa privada le encantaría poder mostrar a los accionistas. ¿Qué porcentaje de ocupación tiene en la estadística y en promedio un vuelo de Aerolíneas Argentinas en cabotaje, por ejemplo? Varía mucho según la ruta, pero el promedio general de la compañía ronda alrededor del 75% de ocupación, que es una ocupación razonable. Ahora, respecto del, usted recién hablaba de la mayor cantidad de rutas, de tener mayor venta de pasajes como un modo también de equilibrar este balance al que usted hacía referencia entre los costos operativos y los ingresos de la compañía. En cuanto al conflicto con la empresa LAN, ¿cómo está la situación hoy? Porque los ejecutivos de LAN lo que decían es que Aerolíneas buscaba un monopolio propio y que a mayor competitividad entre las empresas daban una ecuación respecto de baja de costos y aumento de gente viajando. ¿Cómo está hoy la situación con LAN? El conflicto es entre LAN y el organismo regulador de los aeropuertos, donde Aerolíneas no participa ni tiene nada que ver. Sé que ese conflicto está en la justicia, sé que el OSNA presentó sus argumentos de por qué necesita mudar el hangar para que el aeroparque crezca, y esperemos que se resuelva pronto, que se pongan de acuerdo, que ojalá se resuelva con el acatamiento de LAN a las decisiones del Estado, y si no, seguiremos funcionando con las limitaciones que tiene Aeroparque, y cuando agotemos la capacidad de Aeroparque, bueno, veremos cómo seguimos volando y creciendo desde otros aeropuertos. Recalde, usted dijo, Aerolíneas tiene 11.000 empleados. La pregunta que puede surgir, o la duda por parte de algunas personas, es si puede funcionar de la misma forma con menos empleados, o cada empleado que tiene la compañía es realmente necesario para que funcione como está funcionando. Hoy todos los empleados cumplen alguna función, pero es cierto que cuando el Estado se hizo cargo de la compañía, había áreas con una dotación mucho mayor de la que es el promedio de la industria. Y con otro agravante, que había áreas donde a medida que íbamos creciendo se agotaba la capacidad ociosa y hacía falta gente. Nosotros en estos 4 años aumentamos un 88% las frecuencias, la cantidad de vuelos. Crecimos enormemente. Le contaba el ejemplo de Jujuy, pero así con cualquier destino. Y solamente aumentó un 10% la cantidad de personal para aquellas áreas operativas donde la capacidad ociosa se vio desbordada. Imagínense que no es lo mismo atender a 5 millones de personas que a 8 millones y medio de personas, que atender 20.000 frecuencias que 42.000, como estamos volando en este 2013. Bien, ¿a qué hora tiene o va al Senado, Recalde? Hoy me citaron a las 3 de la tarde, la verdad que fue una respuesta inmediata al pedido que presentara ayer mismo para que me citaran, así que estoy terminando de preparar una presentación prolija para que sea bien entendible y que todos los diputados o los senadores, en este caso, puedan entender y cómo está la empresa, cómo evoluciona el plan de negocios que le presentáramos y que todos los años vamos exponiendo e informando sobre su marcha. Mariano Recalde, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, muy amable.